¿Quién es Jorge Vergara? ¿Dónde le prende el micrófono? Está prendido el micrófono. Hola Blanca, soy Verónica, pero es que lo estoy viendo desde un iPad que me prestaron. Perdón. Muy bien, Verónica. Qué bueno que pudiste entrar. Ahorita te iba a preguntar por WhatsApp. Muy bien, Súper, muy bien, gracias. muy bien. A ver, déjame ver. Un segundo, por favor. Ah, aquí está. Un segundo, por favor. Hanover. Esa es una cosa maravillosa, ¿no? El tener buena cicatrización, porque, pues como dicen los doctores, oh, hacemos exactamente la misma cirugía, el mismo proceso, y cada persona se complica, a veces por coagulación, así, ¿no? A veces por esta diferencia, sí. Bueno, entonces aquí estamos. Me da mucho gusto que estén aquí. Ya es la última sesión. De alguna manera, siento por los comentarios, principalmente los comentarios que me hacen cuando les mando las cositas y las pinturas y así, que sí se está quedando la información, ¿no? Reconocemos la pintura o el castillo o la anécdota, y eso, bueno, pues siempre es importante, ¿no? Es muy importante para mí. Em, Al viaje vamos a aprender, claro, y yo voy a estar allá para lo que se ofrezca y tenemos guías locales, en algunas partes tenemos historiadores que nos van a dar las pláticas adentro de los espacios, sí, claro, pero siempre cuando traes una plataforma, ¿verdad? Pues lo que va llegando en el viaje va llegando pues en el lugar, ¿no? Está acomodado. Las mandó saludar Ángeles. Ángeles ya está, la persona que se sentaba aquí, que no iba a viajar con nosotros, sino con su familia, ya está allá. Sí, sí, ya mandó las primeras fotos y dice que claro, que ve para un lado y ve para el otro y ve, ¿no? Entonces, bueno, pues esto está padre. Entonces, vamos por favor a terminar el día de hoy. Como les decía, no la voy a librar, no voy a librar la posguerra aquí, pero yo la grabo y claro que se las paso a todas ustedes. Si viajan o no viajan, da lo mismo. Vámonos poco a poco al ritmo que tenemos que ir y si no alcanzo con 2 horas de grabación, bueno, pues grabo más, ¿verdad? Al cabo, el viaje es hasta el 14 de mayo y ustedes tienen todo el verano, ¿no? Para ver las grabaciones que pudieras hacerse extra. La vez pasada estuvimos platicando, pues, estas situaciones, ¿no? Estas situaciones tan especiales, tan complicadas. Yo siento que de alguna manera, al ver estas, pues, indiscreciones, irresponsabilidades, inconsciencias de los soberanos de la Gran Bretaña o del Reino Unido, no, sí, gracias, no es tan ahora sí, ¿verdad? No pudiera ser tan aparatosa, pues la vida de Carlos, ¿no? Es casi como dos gotitas lo que hizo Carlos que lo que hizo pues sus antepasados. La gran diferencia es que pasaron 100 años o pasaron 150 años y siguen teniendo los mismos patrones los hombres, no tanto las mujeres, excepto, bueno, pues, famosa, ¿verdad? Lady Di, donde algunas de las cosas que ella hizo y su final trágico, sí lo podemos relacionar con algo que pudo haber sucedido, a principios del siglo XIX. Entonces,
Se nos murió Jorge, bueno, no, no crean que en medio de escándalos ni nada, pero sí muy golpeada su reputación. eh, sí dejó esa situación viva en las cámaras, tanto, bueno, ¿verdad?, de los comunes como de los lores, donde los miembros del Parlamento cada vez se daban más cuenta del vacío del poder que existía en la figura del monarca. Entonces, legalmente el Parlamento ya en el siglo XIX, legalmente era el que decidía. Pero si un monarca hubiera sido fuerte o no sé, influencer como ahora, un paseíto que dé, un comentario que haga en alguna ceremonia y claro que echa abajo los planes de cualquier cámara, ¿no? Nosotros lo sabemos. Eso a veces sucede con algún sermón, ¿no? A veces alguna nota del Papa que lo haga público y se van, bienvenida, se caen muchas otras resoluciones que legalmente el Papa no tendría por, pues sí, pero lo dijo en público y es en nuestro tiempo, ¿verdad? Pues es un gran líder de opinión. Bueno, en los tiempos del siglo XIX, un monarca, llámese Inglaterra o llámese, no sé, lo que quiera, Suecia, Dinamarca, España, ¿no? Que en esos tiempos eran monarquías reales. Los monarcas tienen un carisma, tienen algo, un influjo en los súbditos, es de realmente de llamar la atención cuando, fíjense, yo hace 20 años en León, Guanajuato, me invitaron a una cena y la gran, así como el premio mayor era que iba a estar un noble español en la cena y ese noble español jamás, digo, era mexicano y había heredado el título y había conseguido la nacionalidad española, entonces pues era noble allá, ya sabrán de qué noble está, ¿verdad? Pero él vivía aquí, ahí, era la locura, 20 años, en México, que cuánto tenemos de no tener como nobleza ni monarquías. Pues en estos espacios en el siglo XIX, realmente, ay, qué barbaridad. La casa de Hanover, después, perdón, las casas de Hanover y luego de Sajonia-Coburg y luego de Windsor, han tenido subidas y bajadas muy, pero muy notorias en detrimento de ellas. O sea, ellas son, la casa es la que ha perdido porque entre más vacío dejan su pedazo de poder, más espacio le dejan al Parlamento, ¿sí? Y los parlamentos, quieran o no quieran, van evolucionando según la sociedad, ¿sí? No, no, no según el apellido, ni según lo que diga el partido opositor o no opositor. La sociedad no tenemos, nadie de nosotros tenemos manera de controlarla, de guiarla. Pues no sé, o sea, es un tsunami, ¿verdad? Y tienes que ver, pues, qué es lo que te sucede después del tsunami. Ahora, algunas personas algunos reyes o reinas son increíblemente queridos en el Reino Unido, pero por sus vidas discretas no aparecieron en nuestro continente. No se volvieron parte de revistas, ni de periódicos, ni de entrevistas. Entonces, a veces no, por vivir en otro continente, ¿verdad? No sabemos muchos de ellos. Pero no quiere decir que allá no supieran de ellos, ¿sí? Simple y sencillamente no llevaron vidas escandalosas. Entonces, yo quisiera platicarles, pues, los que siguen, ¿no? Los que siguen, principalmente digo, no tanto que si eran lindos o no eran lindos, sino la forma en que al retomar un poquito su capacidad de monarca,
pudieron influir en cosas importantes de la sociedad, pues que se supone que ellos están gobernando. Voy a empezar con Guillermo IV. Él nació en 1765. Ah, Guillermo IV ya lo vimos. Ah, ese ya lo vimos. Ah, ok, ok, ok. Sí, platicamos Ah, ok, perfecto, perfecto. Esto fue lo que vimos la vez pasada. El rey Guillermo declaró que quería vivir hasta ver a Victoria cumplir 18 años. Ah, muy bien, qué bueno. Ay, mejor, porque así voy a tener tiempito pues para adelantarle, sí, para adelantarle en el tiempo. Entonces, la reina Victoria es un personaje increíblemente reconocible. La reina Elizabeth a nosotros nos parece conocida o reconocible porque ya en nuestro siglo, o sea, a finales del siglo XX, con los movimientos feministas, hubo un auge de documentales, ensayos, libros, biografías, películas, series, para poder dar a conocer las gobernantes mujeres. Entonces, nosotras, claro que vamos a conocer a Elizabeth. Pero Victoria, como es del siglo XIX, pues es como absolutamente natural. Cuando a los ingleses les tocó Isabel, ¿no? La que acaba de fallecer, pues el contraste, el comparativo, en lo que quieras, era Victoria para ellos, ¿verdad? Porque pues una reina mujer en el siglo XX, una reina mujer en el siglo XIX. Nosotros sabemos de ellas por otras cuestiones, ¿no? Vivimos en un continente aparte, además, pues en una república. Entonces, como les decía la vez pasada, a Victoria, claro, claro que le tocó de rebote, pero ese rebote fue paulatino, fue poco a poco. Y fue en edades en las cuales Victoria pudo saber que cada vez se acercaba más a la corona. Y principalmente su mamá supo que cada vez se acercaba más a la corona. Entonces la educaba, o sea, como que cambiaban la forma de educación. Si se murió el papá y luego, bueno, pues el tío y luego, pues así, ¿no? O sea, y le iban dando información y le iban dando tutores o instrucción o educación como un poco más relacionada a relaciones públicas. Desafortunadamente no, no en política, no en diplomacia, ¿no? Pero como en relaciones públicas. También se definió pues que tenía que casarse joven, ¿no? Porque pues ya estar lista ella en el momento que sí fuera ella la heredera. No, no se casó siendo princesa. Sí, digo duquesa, perdón, ella no fue princesa, ella fue duquesa. Ya se casó siendo reina. De las primeras cosas que podemos nosotros notar que Victoria en sus inicios sí respondió al tipo de educación que le dieron. Sí respondió a un tipo de educación donde, pues si soy la reina, por el amor de Dios, ¿cómo es posible que todo el mundo me diga qué tengo que hacer? Pues soy la reina. Tengo que tener alguna posibilidad de yo decir esto sí y esto no, y bueno, caminar. Algo que no tiene nada que ver con la historia, pero sí me llamó la atención, es que ella se llama, se llamó, ¿verdad? Alejandrina Victoria, porque su padrino fue el zar de ese tiempo, obviamente, ¿verdad? Alejandro. Ella debió de haber sido la reina Alejandrina primera, porque ella bautizada legalmente, ¿verdad? Era el nombre de ella, Alejandrina. Pero en 1837, cuando ya le tocó, ¿no? La herencia, hubo ciertas cosas que definieron que estaban como creando lazos que tal vez no les convenía crear, ¿no? O sea, si la nueva reina del Reino Unido se llama Alejandrina por el zar, ¿no?
que además, pues ese zar en el siglo XIX estaba teniendo problemas tremendos con el estatuto legal, donde la mayoría de las personas de bajo nivel económico eran siervos, no eran esclavos, porque ahí no decía la palabra, pero bueno, era muy cercano, ¿no? A esa condición. Pues ahí se decidió, no ella, pero se decidió que claro que seguía siendo Alejandrina Victoria, pero que no iba a pasar a la historia como la reina Alejandrina. Primero, eh, se me hizo, bueno, como un detallito que sería interesante ver, porque más adelante las forma en que se tenga los hijos, ¿verdad?, de esta Victoria, tengan que decidir su relación con los zares, sus primos, va a comprobar que fue una buena decisión, ¿no? Que fue una decisión de decir, a ver, los rusos allá con sus problemas y nosotros aquí y que no nos junten tanto. El Reino Unido ya era en aquella época una monarquía constitucional establecida, en la que el soberano tenía relativamente pocos poderes políticos directos. En privado, Victoria intentó influir en el gobierno y en el nombramiento de ministros. En público, se convirtió en un ícono nacional y en la figura que encarnaba el modelo de valores férreos y de moral personal, típico de la época. Entonces, la era victoriana no solamente va a ser 60 años, ¿no? De 63 años de reinado de una sola persona, porque nosotros ya sabemos que lo que sucedió en el Reino Unido, en su expansión, en el imperio británico, el máximo imperio, ¿verdad?, del siglo XIX y bueno, 20 y 21, aunque ya no exista ese imperio, va a estar manejado por los primeros ministros y esos de la era victoriana. Y esos primeros ministros, por supuesto, que van a estar definidos por el trabajo que hacía uno, partido conservador o partido liberal, en el momento de las elecciones, porque ya en el siglo XIX los primeros ministros surgían de el partido mayoritario en la Cámara. Entonces, ya en el tiempo de la reina Victoria, la situación estaba bastante constitucionalizada y también democratizada en el sentido de la representación indirecta de los votantes a través de los votos, ¿no?, de cada uno de los miembros del Parlamento. Pero la era victoriana, dentro de un punto de vista social, cotidiano, qué bárbaro, de repercusiones mundiales, porque era el imperio británico, ¿sí? Estamos hablando de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá, las Bahamas, y síganle, ¿no? O sea, India. La era victoriana, pues hay maestrías completas para estudiar solamente 60 años, ¿no? Que es lo que es la era victoriana. Sí me gustaría que lo sintiéramos como dos esferas de influencia mundial que deberíamos de conocer o estamos tratando de vislumbrar, porque esas dos esferas, una, las leyes, las decisiones de política exterior, cuáles guerras, cuáles alianzas, etcétera, que manejaban los primeros ministros, pues estamos hablando del Imperio Británico, por lo tanto estamos hablando de los destinos del mundo occidental, ¿sí? En el siglo XIX, el mundo occidental. Pero la otra esfera, pues bastantes eh, modos de vida, lo que estaba visto como correcto e incorrecto, situaciones donde era muy nueva la religión, muy nueva la religión dentro de este mundo, pues de reforma, ¿verdad? De protestantismo, de lo que quieran. Muy nueva la religión en estas nuevas colonias británicas y llegó una moral victoriana donde tres cuartas partes de la vida era pecado, ¿no? O sea, las cosas
que no se podían o no se debían hacer. Entonces, la era victoriana, así como la era isabelina, son dignas de estudio profundo, ¿sí? No nada más, pues, el saber quiénes andaban o qué se estaban haciendo. No tanto en decisiones políticas, más bien era como social, ¿no? Era una cuestión social, sí. Los primeros ministros, todos tenían que pertenecer a la religión del reino. Todos tenían que ser, en el siglo XIX, todos tenían que ser anglicanos, ¿no? Episcopales. Eh, los católicos que eran miembros del Parlamento pues podemos decir que eran todos irlandeses, pero no es verdad. También había algún inglés, algún escocés, que por cuestiones familiares eran católicos, no irlandeses, ¿verdad? Y por preferencias personales, pues decidieron la vida política. Sí, o sea, no, sí lo podían hacer, pero lo impresionante, pues son las minorías. Nosotros lo sabemos, ¿verdad? Sí es verdad que estaban ahí, sí es verdad que estaban representando, sí es verdad que tenían voz y voto, pero muchachas, pensando en nuestro México, ¿verdad? Vemos, si no son por alianzas, cuando se hace notar un partido, ay, ya saben, ¿no? Que el azul y el morado y el rojo y el del trabajo, que son 3 escaños, digamos, ¿no? Pues sí, es verdad, legalmente están ahí, pueden gritar y maldecir y lo que quieras, pero ¿qué tanto mueven, ¿no? ¿Qué tanto mueven la toma de decisiones? Pues la democracia son mayorías, ¿no? La democracia son mayorías. Y mientras los católicos representados sean una minoría, siguen sin poder tomar grandes decisiones, ¿sí? Pero lo que nos está diciendo Mónica Chávez es, en el siglo XIX ya la iglesia no es como en el medievo. No, definitivamente no es como en el medievo, pero es una cosa muy especial. Si tú para convencer a tus compañeros parlamentarios tienes que usar la voz, porque así es como se maneja, ¿no? En los parlamentos, lo que arreglas afuera del parlamento y lo que arreglas adentro del parlamento es con voz. Había corruptelas, bueno, pues claro, son seres humanos, pero se supone que cada vez que había una corruptela, alguien se daba cuenta porque no era lo aceptado. A lo mejor había corruptelas en tu negocio por allá, pero no era tan aceptado que aquí anduvieran los sobornitos así chiquitos. En aquel tiempo, ¿no? Ahorita pues no sabemos. Eh, si tú pertenecías a una era victoriana, si tú eras anglicano, si tú pertenecías a una clase alta, pues dice que la iglesia no tenía nada que ver, pero te puedo asegurar que era un peso tremendo el seguir las reglas. Y al seguir las reglas eran reglas del obispo de Canterbury, del arzobispo de Canterbury. Sí. Entonces es ese peso, es ese peso. Miren, yo llegué aquí hace casi 20 años y a la semana o las 2 semanas nos invitaron a cena una persona hermosa que me entregó una lista de teléfonos de todo lo que iba a necesitar por la mudanza, que el plomero, que el electricista, así muy linda, o sea, me entregó esa lista y nos presentó a 18 no, a 4 parejas que ella consideró que pudiera ser lindo, ¿verdad? Pues conocerlas, ¿no? Ya que éramos nuevos. Hermosa la cena, totalmente civilizada, lo que quieras. Y cuando nos estábamos despidiendo, uno de ellos dijo, pues mi gran consejo es que tengan mucho cuidado con las temas de clases de blanca, porque con una palabra del señor obispo, de mi señor el obispo, ustedes no tendrían cabida en Guadalajara. Y era un hombre bueno, normal, que habíamos tenido una cena encantadora, ¿verdad? No, no crean ustedes que era un psicópata recién, no, era una persona linda. Tengo 18 años de seguir
viéndolo, ¿verdad? A él y a su esposa. Y nos lo dijo en buen plan. O sea, Ah, nos lo dijo en buen plan de, pues, muchachos, ¿no? Qué lindo conocerlos, pero tengan aquí, hace 18 años, no hace 300 años. Entonces, pues en el siglo XIX, claro que el arzobispo de Canterbury, de manera personal, sí podía influir en todo, en las clases altas, ¿no? Principalmente. Sí, total. Sí. Y como producto de una revolución industrial del siglo XIX y principios del siglo XX, eh, el Reino Unido, específicamente Inglaterra, menormente Escocia, va a la baja, pero el cristianismo de cualquier tipo, pero a la baja, a la baja, a la baja. Ahorita si tú te vas a estadísticas, a censos, ¿verdad? Censos de, que si les crees, pues porque es un país de primer mundo, ¿verdad? A sus investigaciones y a sus estadísticas. Ay, más del 50% pone ahí en su papelito que no pertenece a ninguna religión. Sí. Y te vas a los barrios musulmanes, judíos y de personas de la India, y el 90-95% sí pertenecen a una religión, aunque sean ingleses nacionalizados o lo que quieras. Entonces, no solamente es la mitad de la población, sino es bastante más porcentaje de la población que pudiéramos pensar en el blanco que le decimos, ¿no? De este. Entonces sí va a la baja. Como país industrializado es lo que se espera, ¿sí? Se espera que cada vez haya menos religión y tal vez mayor espiritualidad o de plano nada. Europa no es totalmente impuesto. Y te preguntan, ¿por religión? Con que cierto impuesto para mantener. Bueno, no lo sé. No, no lo sé. Se me haría difícil porque sería anticonstitucional. En nuestro mundo, si hay constitución, no puede haber individualización de mandato. Yo no puedo decir, este impuesto lo pagan las personas que miden de unos 70 en adelante. Pues, ay, ya fregaste, Mónica. Se supone que una de las principales ganancias de una constitución que normalmente surgen de la Revolución Francesa y pues poco a poco, ¿verdad? Poco a poco hasta nuestros días, es que no puedes individualizar una ley. Entonces, déjame checarlo y lo, Europa, alguna Europa oriental, entonces, ¿no? pues el dato vale mucho la pena investigarlo, ¿no? Cuando llego allá, así, Ajá, y que igual como prediales, algo así. Ok. y Vamos, está interesantísimo el dato, interesantísimo. En la tardecita le doy la revisada y lo pongo en el chat, ¿no? Nosotros fuimos a Salzburgo, me acuerdo, hace como 15 años, y la que nos estaba haciendo el tour nos platicó que ella era católica y que se tenía que pagar ahí diezmo. Ah, bueno, bueno, pero eso no es gubernamental. Si no la dejaban, que Así, la enterraran en el ok. cementerio. En Austria, austriaco. En Austria, Ok. sí. Ah, bueno. Ah, ok. Ah, bueno, el diezmo sí sería una cuestión como religiosa, bíblica, no sé, lo que quieras.
pero no lo inventamos, le investigo y lo subo en el chat. Pues, En Suecia, que es absolutamente protestante. Pues es interesante, lo investigo y rápido, y pues ay, a ver si nos preguntan a nosotros, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Se casó, Victoria se casó con su primo, el príncipe Alberto de Sajonia. Algo que llama mucho la atención es que le encantó a Victoria el muchacho. Cada vez que todo eso está por escrito, ¿no? Primero pues que se conocieron allá y luego pues que él fue a Inglaterra pues para volver a platicar y luego pues que ya sí va a ser la reina y luego pues que ya firmen los papeles y luego bueno ya se casaron, ¿verdad? Pero en las cartas, bien chistoso, pues me da gusto, ¿no? Ella tenía 17 y luego 18 años. Le gustaba el cabello del muchacho, le gustaba que fuera tan alto el muchacho. Eh, Creía que el bigote podía ser tan suave como el cabello y así. O sea, a la muchacha le gustó el muchacho. Y eso es lindo, ¿no? Siempre te ayuda. Siempre te ayuda, pues digo, si vas a tu marido, pues cuando menos que te guste, ¿no? Pues cuando menos. Victoria, por lo tanto, ¿verdad? Al casarse con alguien que su apellido es de Sajonia-Coburgo-Gotha, va a ser la última monarca de los Hannover, pero la sangre Hannover, pues sigue, ¿no? Sigue estando presente. Eh, sí quisiera, por favor, que viéramos esto de lo de la abuela de Europa, que todas ustedes ya se lo saben, pero en números. Sus 9 hijos y 26 de sus 42 nietos se casaron con otros miembros de la realeza o de la nobleza de Europa, uniendo a estas entre sí, lo que le valió el apodo de abuela de Europa y a uno de sus hijos, pues el tío de Europa, ¿verdad? Porque bueno, pues ahí seguían siendo los matrimonios. Todas ustedes ya saben que la sífilis presente y que bueno, pues destruyó la posibilidad, ¿no? De una reclamación al trono en Rusia, por ejemplo, después de la revolución, se le atribuye a la genética distribuida a través de estos 26 nietos. Pero hay una teoría de conspiración. Hay una teoría de conspiración. Eh, ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no había antes? No, a hemofilia. ¿Qué dije? Ay, perdónenme, por favor, por favor. Hemofilia, ya saben, el Zarevich, el conde en Austria. Ay, discúlpenme. Hemofilia. La teoría de la conspiración es que no todos los niños de Victoria fueron de Alberto. Esta es la teoría de conspiración de las personas que se ocupan en echar abajo las historias que están en todos los libros, ¿sí? Y esta teoría de conspiración la basan en el hecho de que no se mencionan casos de hemofilia, que es una cuestión genética, ¿verdad? Antes en los Hannover o en estos Sajonia, así lo que quieran. Eh, no hay que hacer caso a las teorías de conspiración a menos que tengan muchísimas más, sí, muchísimas más situaciones, pues que puedan poner en la mesa. Pero sí se las menciono, pues porque si estamos en estos temas van a salir, ¿no? Van a salir estas teorías de conspiración. ¿Qué es lo que te dicen las personas, pues ahora, ¿no? Con las cuestiones genéticas que se saben tanto, digo, no las personas, los especialistas, nos dicen que cada enfermedad genética pues surgió en un momento determinado, ¿no? O sea, no es como que desde Eva, ¿no? Que desde que Adán y Eva tenga que haber líneas de lo que quieras, ¿no? De artritis, de hemofilia, de cualquier cosa.
En un momento determinado, una combinación específica hace que surja algo. Entonces ahora en genética nos dice que, pues eso de que, pues es que no había habido antes, no es una teoría de conspiración muy válida, pero se las platico porque, pues, ahí anda, ¿no? Ahí anda. Tras la muerte, esto también es una situación que a mí me da mucha tristeza les digo, bueno, pues mi carga feminista. Sí me da mucha tristeza por lo siguiente. Mire, tras la muerte de Alberto en 1861, Victoria comenzó un luto riguroso durante el cual evitó aparecer en público. Sus jubileos de oro y de diamante fueron muy celebrados a pesar de las ausencias, ¿no? De ella. Y como les decía, su reinado duró 63 años y su tataranieta, Isabel II, pues le ganó, ¿no? Porque duró 70 años, la recién fallecida. ¿Por qué les digo que me da tristeza? Porque miren, casi 40 años no hubo reina. Estaba de luto, estaba deprimida, estaba quién sabe qué, estaba y la. Y seguía siendo adorada y seguía siendo necesitada y hacían hasta lo imposible para poder, pues que anduviera cuando menos caminando en los jardines, ¿no? Y pues que las vieran las personas. Em, Era importante también, no en el plan pues de amor de sus súbditos, sino en un plan político, también era importante que no hubiera duda que ya se hubiera muerto la señora y que no quisieran decir. O sea, los súbditos tienen que ver que ahí anda la señora o el señor, ¿verdad? O sea, el rey o la reina, y que pues anda parado y que no está mal de la cabeza y los súbditos tienen que saberlo, los lores, ¿sí? Los miembros del Parlamento de la Cámara de los Lores tienen que estar seguros de que si el primer ministro dice, voy a ir, no sé, a Balmoral o así, los que a ella le gustaba, que le gustaban dos o tres, porque quiero consultar a la reina, oye, pues los otros parlamentarios necesitaban saber si era cierto que existía esa persona y que hablaba y que tenía una opinión, pues si no, cada primer ministro o líder, pues iba, se tardaba 3 horas allá adentro y salía diciendo, pues la reina estuvo de acuerdo o en desacuerdo. Oigan, muchachas, 40 años. 40 años es muchísimo tiempo. Pues como se hizo toda una leyenda, Victoria, muchas veces a los que no vivimos, ¿verdad? El mundo del Reino Unido, pues no sé, en el siglo XX, muchas veces no nos damos cuenta que 40 años la señora no solamente no estuvo, pues no sé, de alguna manera presente o atenta a las decisiones del Parlamento, sino que además, hijuela, tuvo dos escándalos. A veces no nos los sabemos, ¿verdad? Pero ellos sí. Los súbditos, claro que se saben esos escándalos y claro que, pues, la reina Victoria, pues siempre no fue tan de la era victoriana. Mande. Todo el siglo XIX, todo el siglo XIX y la mayoría, bueno, mande, en un cajón de las llaves. No, 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 abajo del microondas, abajo del microondas. Va ahí, No sabe dónde está nada, ¿no? es mi esposo, el jubilado. De Dios. Ajá. Volvemos a la realidad alterna que son mis clases. Vamos, 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 vamos.
Finales del siglo XVIII, con los Hanover, que se portaron, hombres, Jorges, que se portaron tan mal como monarcas, se tuvo que legalizar que las decisiones las tomaban los parlamentarios. No había de otra. No fue por modernidad. Si no se tomaban esas decisiones, el reino se iba a pique, ¿sí? Con los Jorges. Cuando se abre el siglo XIX, que ya hay una legalidad, ¿cuándo van a darle para atrás los parlamentarios? Nunca. Y en el siglo XIX, lo que se gana es algo maravilloso dentro del mundo de las ideas, ¿no? Lo bueno es que en el Reino Unido, pues sí fue avanzando en el mundo real. Dentro del siglo XIX, que es la era victoriana, las leyes avanzaron hacia una mayor visualización de las masas. Ahí les va. La Cámara de los Comunes fue prioritaria sobre la Cámara de los Lores, porque en el siglo XIX la aristocracia, ¿no? Pues digo, por más que seguían los mismos apellidos, pues eran los mismos apellidos y las mismas familias, ¿no? Y todos los que no eran nobles, pues hijos y más hijos y más hijos, migrantes que no tienen título de nobleza y que logran, pues, sus ciudadanos, bueno, en aquel tiempo era carta de naturalización, así se llamaba. Aquí también le decíamos naturalización, ¿verdad? En aquellos tiempos no era que eras ciudadano, porque ellos son monarquías, pero te podías naturalizar, ¿sí? Era gigantesco. Entonces, en el siglo XVIII finales, por malos reyes, los parlamentos, que específicamente el primer ministro es el que mandaba, ¿verdad? Tomaban las decisiones. Luego, el brinco maravilloso es que, ok, los parlamentos toman las decisiones, pero ¿quién es el que lleva el timón? La Cámara de los Comunes. Y es algo muy bueno. Habla muy bien, sí, habla muy bien del pensamiento de ese acuerdo medieval entre el gobierno y los súbditos, ¿no? ¿Quiénes? ¿Por qué existimos? ¿Por qué tenemos este tipo de gobierno? Porque necesitamos asegurar el bienestar, ¿no? Y eso sucedió en el 19. Van a haber muchísimas películas donde un primer ministro apellidado de Israeli, toma té con la reina, sale así un montón de veces. Es verdad que platicaba con la reina, porque bueno, pues eso es histórico, ahí está en el castillo, ¿no? Pero muchas de estas veces en las películas no nos platican que el rato que platicó no era primer ministro, porque él entraba y salía dependiendo de las votaciones, ¿no? De su partido. Entonces nosotros nos podemos quedar con la idea, pues porque la película no te van a estar poniendo y ahorita no es primer ministro. Y el mes para, pues la película corre, ¿verdad? Muchas veces nos podemos quedar con la idea de que la reina Victoria tomaba grandes decisiones junto con el primer ministro. Yo quisiera invitarlas a poner en tela de duda esta situación, porque de 63 años, casi 40 años, pues entre viuda y entre luto y entre manipulada por dos hombres, uno escocés y otro de India, ¿sí? Pues no es como que ella estaba teniendo las riendas. Eh, como les digo, son demasiados primeros ministros y era bien poquito este curso, por eso no lo tomé. Pero cuando andemos allá, vamos a tener oportunidad con tarjetas, así con tarjetas. Y gracias a este primer ministro se salió, no sé, del incendio de Londres, o gracias a este primer ministro se pacificó tal cosa, lo que quiera, ¿no? Pero ya estando allá, cuando estemos como un poquito más, pues apaciguadas. Pero sí, Brisa, son los primeros ministros los que tenemos que estudiar. Si queremos historia, los primeros ministros son los que tomaron decisiones. Y ahí les va, ahí les va. Y si de veras vamos a estudiar,
primer ministro con nombre y apellido. Y el apellido es el partido al que pertenecía. Sí, sí. Todas las decisiones de cada primer ministro van a estar orquestadas y procesadas por el partido político. No, allá, no allá. Aquí como quieras, medio que se pueden hacer para de arriba y abajo y lo que quieras, pero allá no. Entonces el nombre de pila es el del primer ministro y el apellido es el partido al que pertenece, ¿sí? Pero sí es muchísimo, muchísimo trabajo porque son muchísimos. Hay primeros ministros que duran 5 meses, hay primeros ministros que duran 3 años, o sea, no es como en otros países, ¿no? De que dices, pues de 6 en 6, o en Estados Unidos de 8 en 8, así. Es difícil estudiarlo, pero bueno, es muy importante. Dígame. ¿Alberto fue rey o fue príncipe consorte? Fíjate que fue un problema, no, nunca fue rey, nunca, nunca fue rey. Eh, Fue un problema, no, el definir qué era, porque le hubiera tocado naturalmente ser rey consorte, naturalito. Y lo no naturalito es que junto el parlamento con la familia de él, antes de casarse, ¿eh? Y la familia de ella, pues la futura reina o ya reina, se hubiera podido limitar las funciones como rey consorte, todo por escrito, ¿sí? Antes de la coronación. Pero no, no. Victoria número uno se esperó al matrimonio, ya tenía primer ministro ella, ya tenía primer ministro cuando se arregló el matrimonio. Y del matrimonio a la coronación fue una cantidad de cartas y que si va a ser rey consorte y que si va a ser rey conjunto, porque pues la muchachita tenía 18 años de edad, ¿sí? Que si va a ser rey conjunto, que si quienes pueden heredar, que si los sobrinos de él, porque pues ya entra, los sobrinos de él pueden venir aquí a ser rey. Todo eso se tuvo que arreglar y fue difícil y terminó siendo príncipe consorte. Se supone, miren, la verdad es súper difícil el protocolo de las monarquías. Yo he tratado de aprenderme el español y el inglés porque, bueno, pues son las como que las que doy más clases. Es difícil, ay, no crean que me lo sea 100%, pero se supone que dentro del amor, así del amor que sintió Victoria por su recién esposo, ¿verdad? Recién casado, este marido, rescató de por ahí esa posición donde príncipe lo que significa es principal, no hijo de rey. Entonces, príncipe consorte era como un regalo que le dio Victoria, así como un discúlpame que no te voy a hacer, no te vamos a hacer rey consorte, pero eres el príncipe. Se supone que lo hizo por amor. Yo, que me mata la relación que tuvo Alberto con Victoria, que siempre te la romantiza. A mí se me hace que era un desgraciado, un perro desgraciado. Él fue el que hizo la moral victoriana. Él fue el que hizo toda esa dependencia o no sé, codependencia que llevó a la casi suicidio cuando terminó viuda esta Victoria. Entonces a mí me dicen el príncipe consorte y yo veo al hombre, no veo a Alberto que era fabuloso y que hizo la exposición y el castillo de cristal, bueno, sí, de cristal y eh, todo, ¿no? Y que las artes y que Cambridge y que todo, guau, 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 guau. Yo no veo a esta persona, no veo a esta persona, yo veo a un manipulador espantoso eh, y a las pruebas me remito. Si era tan maravilloso su matrimonio, porque ella quedó sin nada cuando falleció su esposo. Cuando tienes un matrimonio bonito, extrañas a tu esposo, pero Sí. te queda tú, te queda a ti misma, ¿no? Tú tienes
pues a ti misma. Ella se quedó sin nada, siendo la reina del mundo, ¿no? Todavía no era emperatriz de India. Le inventaron lo de la emperatriz para ver si la sacaban de uno de los castillos. Ahorita se las voy a platicar, pero es muy raro, es muy, muy, muy raro. Eh, Se cuenta que Alberto haya alguna vez abusado de su título o de su posición. Fíjate que no se cuenta, no se cuenta. Y cuando tú estás en el ojo del huracán, un reporterito, una cartita, ya saben, o sea, podría haber algo y no se cuenta. Él hizo lo que tenía que hacer afuera de su castillo, de su casa, de su habitación. Hizo muchos hijos con la chica, o sea, siempre la tenía embarazada. Victoria, cada vez que se embarazaba, decía que odiaba la forma en que el cuerpo se deformaba en el embarazo, pero que lo que más odiaba era el parto, casi igual que el asco que le daba la leche saliendo de su cuerpo. Entonces, cuando alguien dice eso, pues yo no puedo pensar que qué linda, que qué bueno que tuvo 9 hijos. No, digo, pues, entiendo que tuvo 9 hijos porque así era lo que se tenía que hacer, pero no puedo imaginar de que, ay, otra vez tengo un hijo dentro de mí, del amor de mi vida. Yo no veo eso, ¿sí? Y todas esas cosas están escritas en cartas, en cosas que pues ella tuvo esa libertad de dejar por escrito. Entonces, las cosas que sucedieron en el siglo XIX, como cambio industrial, cultural, político, científico y militar en el Reino Unido, marcado por la expansión del Imperio Británico, fue el Parlamento. ¿Sí? Fue el Parlamento. Ayudó que una sola monarca estuviera en todos esos años. Claro, claro que ayudó. Pues ya como que te sabes, ¿no? Te sabes lo que está sucediendo. Y luego, pues se quedó sola, ni siquiera tuvieron que seguir batallando o patrocinando los grandes proyectos de Alberto, pues súper. Sí, sí influyó. Pero esto, industria, cultura, política, ciencia, es el Parlamento. Moral victoriana, costumbres victorianas, moda victoriana, arquitectura victoriana, la moda de los hombres es Victoria y Alberto y su hijo, el que le sigue, ¿no? Ellos van a ser. Y luego, pues el que se fue con la americana, que aplicó, ellos van a ser. Pero eso es sociedad, ¿verdad? No es política, no es economía, es sociedad. Ahora, Iba a platicar de la venta. no. Bueno, lo que te digo, no, no. Lo que te digo que vemos en las películas de Israeli era una situación como, ay, no sé, yo creo que ay, no se hagan, yo creo que nosotros también lo hemos hecho o lo hacíamos de niñas, cuando queríamos ganar algo, que nos vieran que nos fuimos con la directora. A lo mejor la directora del colegio lo único que le pedimos fue una hoja de papel blanco, ¿no? Pero pues que la otra gente viera que sí entramos con la directora, que te recibía la directora. Y así lo pueden poner en otras situaciones. Disraeli fue muy, muy, muy inteligente porque, pues al parecer, la reina sí aceptaba cada vez que él solicitaba esos minutos, ¿no? Y tomaban el té y se retiraban. Eh, Nunca hubo testigos. Entonces, cada vez que ustedes vean en la película, se van a dar cuenta que son ellos dos solos. Disraeli podía decir lo que le diera la gana afuera, ¿sí? Si era algo chiquito y nunca se daba cuenta la reina, pues la reina cómo iba a decir que no era cierto, si era así una cosa que caminaba. Entonces también ella pues tenía que limitar mucho con quién se juntaba o con quién veía el palacio que se juntaba o que ella hablaba. Son vidas pues que yo no las envidio para nada.
Victoria fue educada siguiendo un conjunto de reglas y protocolos elaborados por su propia madre. Como ellas vivían en el castillo de Kensington, ese método se llamó el método de Kensington. Método, no, método, no. School. Kensington School. Así se llama en Inglaterra, así se conoce, así todo. Desafortunadamente, yo no sé, porque no se ha pues, definido, ¿verdad? Yo no sé qué tipo de mente, qué tipo de personalidad o de trastorno de personalidad tenía la mamá de Victoria, que era, número uno, tan estricta con ella. Número dos, porque era una niña buena. ¿Para qué tienes que castigar a un niño o una niña que son buenos? No, o sea, ¿para qué los castigas? Número dos, era increíblemente posesiva, increíblemente posesiva. Con quién hablaba, con quién iba a cruzarse en el pasillo. Y pues ya se los platiqué la vez pasada. No tenía cuarto propio, Victoria. Dormían en la misma habitación, cosa que no se acostumbra. Bueno, no se acostumbra en nosotros, ¿verdad? Mucho menos en esos niveles donde los niños pues están en las cuneros y así, ¿verdad? Pues, con gente que se hace cargo de ellos. Las personas que veían que Victoria se estaba acercando al trono, presionaban y presionaban y presionaban para que no fuera la mamá la única que educara a Victoria. Esa presión se fue pues haciendo ya válida cuando ya ella era la que quedaba viva y el rey, ¿no? El rey grande y pues ella de 16, de 14, de 15, 16, esa presión de la gente de alrededor sí tuvo un resultado. Y ahí fue donde pues ella empezó a tener su cuarto y empezó a aprender idiomas y se hizo el viaje al continente y lo que ustedes quieran. Otra cosa que llamaba mucho la atención es que la mamá de Victoria no la presentó en sociedad, pues en un sentido naturalito, ¿no? De las muchachitas, no de la futura heredera, porque por el mal comportamiento de los Jorges en los palacios y en las fiestas, y más si eran fiestas de los veranos, ya ven que pues se le llama la temporada, ¿no? Están por fuera, había muchísimo ilegítimo, hijo e hijas, ¿no? Ilegítimas, tanto de los monarcas anteriores como de los nobles en general, ¿no? De los nobles en general. Y la mamá de Victoria no estaba de acuerdo que ni los conociera, mucho menos les hablara. Cuando tú estás en una sociedad, pues que está basada en la relación entre esas personas de arriba, pues se supone que debes de andar ahí, ¿no? Cuidada con tu chaperona y lo que quieras, pero tienes que andar ahí y no se hizo. Era políglota, fue políglota, francés, alemán, italiano, latín y claro, ¿verdad? Ella aprendió el inglés como lengua materna. Ya estamos en el siglo XIX. Um, el apellido del primer ministro liberal, que fue pues una piedra de base, ¿sí? Para esta chiquilla de 18 años, además enamorada. Es bien fácil el apellido, porque es una ciudad australiana como que todos, pues tenemos algo, ¿no? Melbourne, es un apellido fácil. Entonces sí me gustaría pues que lo tuviéramos por ahí como que en el archivo, ¿no? De la reina Victoria. El primer ministro Whig, o sea, el liberal Lord Melbourne, ejerció desde el comienzo una poderosa influencia sobre la política inexperta, de la inexperta soberana. Ahora, cosas pues que van a empezar a pasar por primera vez y por primera vez. La coronación fue en el 38, ella va a ser la primera que solicitó y bueno, y se arregló todo lo necesario para habilitar el Palacio de Buckingham. Sí, lo que nosotros ahorita vemos de estas, pues las famosísimos, ¿verdad? Pues que los soldados y que el uniforme y que las rituales y todo son victorianos. No existía antes como ¿cómo se llama? Como residencia de los monarcas.
En el momento que fue coronada, se le asignaron 42 millones de libras esterlinas al año, actuales, ¿verdad? 385 mil libras anuales. Eh, esta asignación es aparte de las ganancias que podía tener por ser terrateniente, ¿verdad? Porque bueno, pues ellos son dueños, cada una de las familias son dueños de, acres y acres y acres y acres. Entonces, 42 millones de libras esterlinas, al año. La posterior creación de medios nacionales de masas, rituales masivos y el crecimiento económico fueron mejorando la imagen de la monarquía de forma paralela a la disminución de su poder de forma directa. Entonces, entre más entretenían a Victoria y Alberto en exposiciones, en paseos, en desfiles y lo que quieras, el Parlamento estaba más libre de tener que pedir consejo ¿cómo se dice? Aprobación, ¿no? De el monarca. Bueno, en este caso, la monarca. Bueno, aquí está, ya les dije esto. Fíjense, nosotros tenemos que la coronación fue en verano del 38 y el matrimonio de ellos fue, aquí tenemos, en invierno del 40. Entonces fue 1 año, 8 meses, ¿no? Lo que se tardó en arreglarse todo lo que se tenía que arreglar. Por favor, necesito que noten esta situación tan especial. La reina, o sea, el Reino Unido, fue el que tuvo que hacer la propuesta porque la casa de Sajonia era muchísimo menor en rango protocolario. Entonces la reina le pidió matrimonio, ¿no? En octubre se arreglaron lo que se tenía que arreglar y se casaron en febrero. Alberto se convirtió en un consejero político importante, así como en el compañero de la reina. Dicen eh, que el matrimonio de la reina se podía resumir en las siguientes frases. La reina nunca olvidó que Alberto era su esposo en casa. Y Alberto nunca olvidó que Victoria era la reina fuera de casa. ¿Sí? Dicen que esas frases podían resumir la buena relación que tuvieron entre ellos. Es verdad, cuando menos la segunda parte, sí. Alberto fue respetuosísimo de estas pues reglas, ¿no? Eh, Victoria, pues es Victoria y todo el mundo la quiere y por 60 años, bueno, yo no sé, pero yo le conté bueno, esta clase la empecé a arreglar desde que dijimos que viajábamos, ¿no? En octubre del año pasado. Pero pues yo le conté 11 atentados a Victoria. Entonces, pues querida, pues sí, querida por quién, pues por los londinenses, ¿no? Pero 11 atentados que a lo mejor no es el total. Algo pasó ahí. Ah, bueno, ahorita la recoges. 11 atentados, ¿qué tantos reyes han tenido esto? Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, Blanca, pues es que entre más años tengan, pues más probabilidades hay que... ¿Cuántos atentados tuvo Isabel? Pues no, y duró 70 años y le tocó todo, ¿no? Entonces, son muchos atentados y ahí es donde nosotras, estudiantes de historia, tenemos que atar cabos, atar cabos. A ver, Blanca, me estás diciendo que las decisiones cada vez, cada año, cada década, eran más claramente tomadas por los parlamentarios. Y entonces, ¿por qué los atentados son contra la reina? Porque el mundo es así. Si yo tengo una reina y soy de abajo,
que voy a andar sabiendo que cada ley, ¿verdad? Tuvo que pasar por quién sabe qué tantas votaciones, de y que fue el Parlamento. Yo soy de abajo. Si me falta pan, es el rey o la reina. Aquí en México. Me dio, la verdad me dio como ternura, pues por mi cercanía. Cayéndose el mundo porque AMLO no daba un centavo a los estados, ¿no? O sea, cayéndose México. No salía un solo peso de la federación. Y todo el mundo odiando al gobernador o odiando al presidente municipal. ¿Por qué? Pues porque es el que ves. Es el que a ti te dijeron que es el que te administra. Entonces, yo estoy aquí en Zapopan, el que tiene la culpa, pues es mi presidente municipal, ¿no? No tiene nada que ver que no lleguen pesos de la federación. Eso yo no lo sé. Bueno, en el siglo XIX es lo mismo. Yo estoy en una monarquía, la que tiene la culpa es Victoria, a pesar de que legalmente, pues, y funcionalmente no estaban, no era así la situación. Dígame. Ah, fíjate, uno de esos atentados fue en Balmoral, el famoso castillo, y el que la tenía ahí, pero atarantada, lo salvó. Allá, fíjense, allá. Otro de esos atentados no le llegó hacia ella, pero asustaron a los caballos y todo, y bueno, pues sí hubo un problema, pues porque ella estaba ahí, lo que quieras. Y casualmente, el mismo señor de años antes agarró las riendas de los caballos y también le dio, ya no era pues su carcelero elegante, ¿verdad? Pero qué padre que están uniendo los cabos. Aún en esos aislamientos y disque cuidanísima, atentados. Y en el caso del primero bueno, los dos, irlandeses, irlandeses. Sí, no por católicos, sino por irlandeses. Cada vez que consideraban que no se estaban pasando las leyes adecuadas, pues alguien de muy escaso nivel sociocultural, pues alguien llegaba a la conclusión que era la reina, ¿no? Y al menos esos dos que te comento, irlandeses. Entonces, ay, qué impresión, o sea, qué impresión. Soy la reina, todo el mundo me cuida y 11 veces en mi vida me quisieron matar. Ay, no, qué cosa tan terrible, de veras, que ver, qué cosa tan terrible. Aquí tenemos, fíjense, la cuestión de la hemofilia. Leopoldo, hijo de Victoria, fue el primer descendiente que padeció hemofilia de un tipo en específico. Dos de sus cinco hijas, Alicia y Beatriz, se descubrió con el tiempo que fueron portadoras. Entre los descendientes reales que padecieron esta enfermedad se cuentan bisnietos de Victoria, ¿sí? El Zarevich, que bueno, pues ya saben que es la tragedia más grande porque el niño tenía hemofilia y Rasputín y ya saben, este Zarevich es famosísimo. El heredero al trono español, Alfonso de Borbón, y pues qué barbaridad, ¿no? El infante Gonzalo. De esos son así como que los más famosos, pero claro que hubo más, austriacos también. Son las 12:20. Perdón los que andan por allá. ¿Alguien necesita pasar al baño? Bueno, vamos a pasar al baño. Y voy a pausar, pero no sean malas. Me dicen que la vuelvo a echar a andar. Voy a pausar esto porque... ay, María Emilia, no te tengo un regalito a ti. Porque tengo el cierre de clases para las que van al viaje. No se importa, pero María Emilia, voy a resarcirme. Esto no se queda aquí. Esto no se queda aquí. Se me olvidó bajarlo del carro, no me tardo. En lo que se tarda, Mónica, yo regreso. Claro, por supuestísimo que sí. Esos son los más famosísimos, ¿eh? No me tardo, ¿no? A ver, las llaves, las llaves. Las llaves, las llaves. Aquí está. Ah, bueno.
Duramos en el carro, fuimos a Querétaro el lunes y regresamos el martes. Sí, fuimos a la Virgen y estuvo pesadito, se hizo pesadito, puedes estar en el carro. Ya acabó la radiación, le dieron un mes de vacaciones, todo abril, y en mayo empieza las quimios. 6 quimios. A la Virgen de Schoenstatt, que yo apenas supe de ella, pero mi hermana se hizo devota de ella ahora con su enfermedad, y fuimos a su santuario que tiene aquí en Querétaro. ¿Y les gustó? Sí, está precioso, bien tranquilo el lugar, bien bonito. Es alemana. La trajo un sacerdote alemán. Bueno, él no vino, él ya había fallecido, pero en 1980 está aquí su santuario. Es relativamente joven de esta, ¿no? Y de todo. Sí, porque fue a principios del siglo XX, el padre ¿no? Está en Alemania, es de origen de alemán, pero ya tienen varios santuarios. Y mi hermana se ha sentido muy bien y confortada con esta virgen en su cáncer, en sus tratamientos y en todo. Entonces le ha ayudado mucho estar bien. Por eso pues, 4 horas y media son más o menos. Diluvio, lluvia. Yo pensaba, es que ya es chiste. Aguanieve. Mayo. Sí, en Edimburgo sí. En Edimburgo sí, sin duda. Sí. No. Miren, yo el 14 de abril, que es pues las 4 semanas antes del viaje, yo les voy a empezar a mandar de cada una de las ciudades el pronóstico, ¿no? Para ya poder, para fechas, para ya poder empezar pues a echar cosas en la maleta. 9, y así, pero en algunas de las ciudades me metí a ver hace tiempo. Bueno, sí, yo se los mando, yo se los mando. Hasta ahorita no. Hace 15 días nadie de los escoceses podía entender cómo en Edimburgo hacía tanto frío, como algo nuevo, ¿sí? Hace 15 días, porque ellos ya están acostumbrados a que entra la primavera y es algo como rico, ¿no? Eh, Ustedes siempre van a tener frío. Sí, sí, siempre van a tener frío. Como le decía Aime, como cebollita, como cebollita. Ahora en Querétaro nos estábamos muriendo de frío. Sí, sí, las viajeras mías sí, sí van a tener. Ay, bueno, mire. Se fue Brisa, pero bueno, ahorita ya va a regresar. Entonces, bueno, de las cosas que sí quisiera, pues como separar. Ay, gracias, Mónica, yo debí de haberla apagado cuando entré, pero no se me ocurrió. De las cosas que me gustaría, por favor, cuando yo hablo de lo que sucedió en la era victoriana, nosotras que ya estamos estudiando esto, pues lo tenemos que relacionar con el siglo XIX, no con Victoria, porque las cosas que sucedieron en la era victoriana, pues a veces le cayeron del cielo o del infierno, como quieran decir, al mundo, y bueno, Victoria era la reina, pero no que tuviera una relación directa.
Sí, gracias, gracias, Brisa, porque, ay, no, qué ataque, sí, sí le puse clic. Gracias, Brisa. Pero cuando yo hablo, por ejemplo, de la gran hambruna irlandesa, ay, fue un desastre a nivel mundial. Sí, en 1845 Irlanda fue golpeada por la devastación de los cultivos de patatas. En 4 años esta plaga costó las vidas de 1 millón de irlandeses, pero ahí les va la emigración de 1 millón de irlandeses. ¿Va a ser en la era victoriana? Sí, porque pues, la reina gobernó 60 años, pero quiero que separemos. La hambruna sucedió en este tiempo, no tiene nada que ver con la reina, ¿sí? ¿Qué hizo ella? Bueno, donó 2.000 libras esterlinas de su bolsillo, pues que no solucionó todo, no, pero te aseguro que cada libra pues ayudaba, ¿verdad? Ella personalmente dio. Eh, ¿Cómo juzga la historia el manejo del gobierno? Porque Irlanda era del Reino Unido. Sí, o sea, los damnificados eran súbditos de la corona, pagaban sus impuestos, hacían las cosas que tenían que hacer como súbditos de la corona. ¿Cómo juzga la historia, verdad? El manejo de la corona con respecto a la hambruna irlandesa muy duramente, muy duramente. ¿Cuál ayuda? ¿Cuál dinero? ¿Cuál refugio? ¿Cuál, pues cuando menos ayuda caritativa, ¿no? Pues niños, no sé, asilos, enfermos, algo. Muy duramente la historia, eh, eh, pues condena la negligencia del gobierno, pues en general, ¿verdad? Con respecto a este problemón. Si tú eres pro inglés, pues también te puedes hacer la pregunta de que cuando en la vida se te habían muerto 1 millón de personas, como para saber qué se hace en esos casos. No, no, no sé si me explico. De hambre, ¿sí? Entonces, bueno, si eres pro inglés, dices, bueno, pues lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Actuaron de manera tan corta porque no tenían la menor idea qué hacer, ¿no? O sea, 1 millón de personas que se te mueran en un lapso de 2 años es algo, bueno, en ese momento y en ese país, pues no se había visto. Cuando hablamos de las pestes y así, ok, ¿verdad? Pero ahí ningún gobierno hacía nada con las epidemias de la peste negra, ¿no? Pero aquí se supone que siglo XIX, que es un gobierno que debió de haber hecho algo. No, no hubo. Hizo cositas, pero no las suficientes. ¿Quién fue el que solucionó? Pues Estados Unidos. Estados Unidos, porque la migración fue a Nueva York y toda esa gente en un 2x3 pues consiguió trabajos como típicamente ofrece Estados Unidos, ¿verdad? Trabajos de salario mínimo. Y da la casualidad que ese salario mínimo alcanzaba para el que vivía en Estados Unidos y para mandar, ¿no? Entonces, esta hambruna de 1845, que va a ser una de dos, y ahora están diciendo que tres, pero que la tercera la han tenido como muy escondida, eh, es una mancha muy negra, muy, muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, 1845 en el gobierno o en el periodo que estamos hablando ahorita. Sí, sí, como eh, Reino Unido. Sí, Reino Unido. Fíjate que fue una plaga que no había manera, por el siglo, ¿verdad? Por el siglo. Fue una plaga que deshizo toda posibilidad y pues desmanteló 2 millones de personas en una isla de nada. Sí, es muy fuerte. Y tristemente, tristemente, la hambruna de 1845 va a marcar el subdesarrollo de Irlanda con respecto a los desarrollos de Escocia
y de Inglaterra y de Gales, y, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por la devastación poblacional, ¿no? La devastación poblacional. ¿Siguieron siendo católicos? Sí, sí siguieron siendo católicos, entonces como que cada vez le echaban más piedritas, ¿no? A esa diferencia. Entonces, lo que sucedió en 1845, que generaciones tras generaciones van a seguir resintiéndolas, no te podían llevar más que a la declaración de la independencia. Pues siento que van en contra de la ley. Sí, No nos ayudó. no nos ayudó, no hizo, no esto, no lo otro. Y la reina, ay, pues si llaman de 2,000 libras esterlinas. Pues sí, pero son 2 millones de personas. El, falta rato, sí, falta rato, sí, falta rato. Que también, pues, son decisiones, ay, pues la verdad, pues muy de cacique, o sea, como golpear al caído, ¿no? Son decisiones que, más ahora que pensamos, pues, en la sociedad y en el ser humano y todo, ¿no? No, son decisiones que sí se critican mucho posteriores. Exactamente. Y como no había cómo darles, no había lo suficiente para darles, los hicieron policías. Y por eso la tradición, ¿no? La gran, gran tradición de los irlandeses como parte del cuerpo policial. A nivel internacional, Victoria se centró en la mejora de las relaciones entre Francia y el Reino Unido. En 1843 y 1845 hasta visitaron al rey. Victoria fue la primera monarca británica en visitar a un monarca francés desde 1520, ¿sí? 1843 una vez y 1845 otra vez. En 1847, el príncipe Alberto fue elegido rector de la Universidad de Cambridge. Por eso les digo, Alberto tenía una reputación impecable, impecable, pero a mí no me lo venden, ¿eh? A mí no me lo venden, I'm sorry. Fue elegido rector de la Universidad de Cambridge y gracias a él se inició una reforma educativa general. Esa reforma educativa general es la que hizo gigantesca e universal a Cambridge. La Cambridge que nosotros sabemos que existe y que es el sueño de los países que fueron parte del imperio británico, es gracias a esta inteligencia natural o este amor hacia lo moderno que demostró Alberto, el príncipe consorte, en todo momento, ¿eh? En todo momento. La primera visita de la reina a Irlanda en 1849 fue todo un éxito. Las calles se llenaron, ¿sí? Pero no desaceleró el crecimiento del nacionalismo irlandés. Esto es cierto, pero nosotros que venimos los miércoles a clases, ya sabemos que existe una porción de la isla pro inglesa. Entonces, si nos ponen una foto de toda la gente, lo voy a matar si es, no, no. Sí, eh, gracias, me va a decir gracias, ya lo encontré. Eh, si vemos una fotografía de las multitudes que estaban en las calles o en las banquetas o los niños con las flores, así, ¿verdad? De la gira de Victoria hecha en Irlanda, nosotras, que si estudiamos, pues tenemos que ver en qué ciudad. Porque si esas ciudades eran de las ciudades protestantes o anglicanas, pues no quiere decir que fueran irlandeses, aunque estuvieran en Irlanda. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, es que hubo grandes demostraciones cuando fue a la isla. ¿Demostraciones de quién? Y si hubo grandes demostraciones, ¿por qué no desaceleró el crecimiento del nacionalismo? Ah, porque muy seguramente los nacionalistas irlandeses, si estaban en la banqueta o lo que quiera, era para reclamar.
¿no? No, no para aplaudir. Pero tú ves una foto y te dicen, miren cómo la querías, y si no sabes un poquito más, pues dices, ay, pues fíjate, pues está llena, ¿no? Está llena ¿cómo se llama? La calle. Ahora, en 1851 va a suceder algo con lo cual, de veras, de veras, de veras, el príncipe Alberto pues se hizo ahora sí que inmortal, ¿no? Él, no como esposo de Victoria. La gran exposición. El príncipe Alberto se hizo mundialmente famoso gracias a la organización de la Exposición Universal en 1851. La gran exposición del 51 fue concebida a raíz de las exhibiciones anuales que organizaba la Royal Society. El príncipe Alberto, claro, por su puesto, o sea, por el puesto que tenía, era parte de la directiva, ¿no? De la Royal Society. Cuando él llegó, no sé, 11 años, bueno, se tardaron 2 años en organizarla. Cuando él llegó 9 años, ya pues como príncipe, ¿verdad? Él tenía 9 años ahí, se dio cuenta que era increíble la cantidad de exposiciones pequeñas o locales, ¿verdad? Que se habían hecho con grandes temas, pues porque el Imperio Británico tenía todo, lo que importaba, lo que se robaba, lo que quiera, ¿sí? O sea, era el momento. Entonces, esta exposición universal de 1851 va a marcar el nivel, el ritmo de las siguientes exposiciones universales. Que las de Francia después van a ser más grandes. Ah, no, claro. Siempre que te dice alguien cómo se hacen las cosas, que sale bien, que sale mal, lo que quieras, y tú lo haces, pues da la casualidad que lo puedes hacer un poco mejor, ¿verdad? Nunca vamos a comparar con nada la exposición de París de 1900. Yo no estoy poniendo en duda, sí, la de París de 1900 no tiene comparación. Pues sí, muchachas, pero 49 años antes, Alberto hizo su exposición universal. Por cierto, les quería decir, las que tenemos boleto para Frameless, el boleto lo tenemos a las 8:30 de la noche. El Palacio de Cristal de esta Universal está a 3 cuadras del Frameless, adentro del parque, ¿no? Donde se hizo la exposición. Pudiera ser interesante si no andamos muy cansadas, ¿no? El irnos un poquito antes, meternos al parque, verlo. El parque lo cerran a la medianoche, pero no quisiera ir al parque después, ¿no? Por seguridad. Ver, darnos cuenta de lo que significó hace 200, no, o sea, 170 años. Y luego ya nos metemos al Frameless y luego ya al hotel. Ese Sí, es bueno, ¿y dónde lo compramos? el internet. Si quieres, te pongo otra vez la info. Cuestan 22 libras esterlinas. A mí me cobraron dos extra. Sí, cuesta 19 y dos. Ah, ok. Dos. 20, sí, yo creo que del les comento, porque a mí sí me gustaría, y como está un poquito el tiempo, las cuadras, no perderíamos tiempo en otro día. Pero bueno, un parentecitos para las del viaje. Vamos a seguir. Eh, esta exposición universal dejó un superávit de 180,000 libras esterlinas. Estamos hablando como si hubiera dejado 20 millones de libras, o sea, actuales. 20 millones de libras, una exposición que además te sitúa como el país de vanguardia, es una maravilla. Muchos gobiernos pagan y no sacan un solo centavo, ¿no? O sea, es un gasto presupuestado el hacer este tipo de exposiciones. Esta exposición metió 180,000 libras. Este superávit, fíjense qué cosa tan linda, este superávit se utilizó para adquirir tierras en South Kensington,
porque Alberto traía el proyecto y lo traía entre ceja y ceja y ceja y ceja, que se necesita, que había un déficit de instituciones culturales y educativas en una ciudad tan poblada y tan diversamente poblada como Londres. Él traía el proyecto y el proyecto y el proyecto arquitectónico y claro, social, ¿no? Pues ¿qué es lo que vas a dar? Pues esos 180,000 libras fueron los terrenos, el establecimiento de todo, y una de las cosas que se pudo lograr, pues como una consecuencia indirecta, va a ser el hermoso museo de Victoria y Alberto. Yo tengo muchas ganas de tomar el desayuno en la cafetería del Museo de Victoria y Alberto el 3 de junio. A ver, ¿no? A ver, allá nos ponemos de acuerdo. El, sí, hay que ponerlo en la lista y sale, y sale. Eh, una de las cosas que parece algo muy sencillo, pero necesito que lo platiquemos, es la introducción del cloroformo como un anestésico válido dentro de lo que es la práctica médica. Miren, en 1853 Victoria dio a luz a su octavo hijo, odiando cada uno de sus embarazos, ¿verdad? En 1853 ya había pasado la exposición, ya, bueno, pues el mundo de Victoria y Alberto era un mundo de modernidad, por decir algo, ¿verdad? ¿No? Pues, ¿qué es lo que están inventando? ¿Qué es lo que están descubriendo? Le ofrecieron cloroformo. No sé si han visto alguna vez o si lo han practicado. Es goteadito en una telita que se pone, ¿no? Y te puedes morir con una gota de más. Es peligroso, realmente es peligroso, pero pues es muy efectivo. Se lo ofrecieron y la partera dijo que era pecado porque en la Biblia dice que la maldición de Eva es que las mujeres tenemos que, sí, los dolores, ¿no? Parir con dolor, así dice la Biblia. Y como es Antiguo Testamento, pues la misma Biblia, digo, dice lo mismo si eres anglicana o católica o lo que quieras. Pues ella en el octavo bebé dijo, ponme al infierno, pero a mí pónganme cloroformo. Entonces le pusieron cloroformo y como la reina lo aceptó, pues no puede ser pecado, ¿no? Imposible. Y gracias a esto, no solamente parte de la población, porque muchas mujeres sí consideraban que era fuera de lo correcto y muchas otras mujeres no tenían dinero para pagar el tipo de doctor que ya utilizaba cloroformo, ¿no? No estoy diciendo que entró a Inglaterra, pero sí entró a la práctica médica. Y nadie sabe para quién trabaja, ¿eh? Yo creo que sí voy a alcanzar. Uno de esos muchachitos tuvo que atrasar su coronación por un dolorazo. Acá está el apéndice. Aquí es el apendicitis. Aquí. Un dolorazo. La gente se moría por peritonitis, ¿verdad? Porque, pues, del apendicitis, pues como había cloroformo aceptado por la realeza, pues le dijeron, si usted quiere, entonces lo durmieron, le abrieron y tan. No sabían que le podían quitar, pero drenó bajo el dolor, su cuerpo, pues yo creo que le tocaba no morirse, ¿verdad? Digo, yo no sé nada de medicina, pero pues no se murió y además gobernó. Entonces, una situación, nunca sabes que la pediste para ti, nunca sabes cómo va a funcionar después, porque va a ser un hijo de ella, ¿sí? Ya adulto, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, bueno, el dato del cloroformo se los comento. Aquí va.
En 1857, acuérdense que ella, pues es del 38, su coronación es del 38. Vamos a hacer una trampa, vamos a cerrar el 40, para acordarnos más o menos, pues qué edad tenía ella o no sé, o cuánto tenía de reina. Lo cerramos en 1840. En 1857 va a haber una rebelión tremenda, unas masacres, pero de llamar la atención dentro de casas de ingleses a manos de personas que su rango, el rango militar, se llama cipayo. Es como decir, no sé, guacho, no sé, o sea, es cipayo, no, no es un grupo étnico, ¿ok? Esta rebelión fue un golpe tremendo a esta soberbia imperialista cuando los colonizadores creen que tienen todo controlado por el miedo. No sé si me explico. ¿Sí? Bajan la guardia porque ya los tenemos, miedo nos tienen, o sea, y les empezamos a, eh, no sé, castigos, cárceles, ejecuciones, impuestos, trabajos forzados, porque pues, ay, nos tienen miedo. Esto que sucedió en 1857 fue de veras un golpe muy, muy, muy fuerte a esta soberbia, ¿no? Imperialista de los británicos. ¿Cuál fue la decisión que se tomó? Obviamente, pues por el Parlamento, el cambiar el estatus de cómo se gobernaban las tierras en el subcontinente de la India. Lo que sucedió aquí en 1857, donde las posesiones y protectorados británicos fueron incorporados formalmente al imperio, ya no soy tu protector, ya no soy tu vecino, ya no soy tu socio comercial, soy tu rey, bueno, soy tu monarca, en este caso Victoria, ¿verdad? Va a ser el primer paso, pues a la independencia de la India, ¿verdad? Porque si no hubiera sucedido esto, lo que hubiera hecho Gandhi, Nehru y esto y lo otro y lo demás, pues a lo mejor hubiera tenido que ser en cuestiones de papeles. Pero en 1857, cuando los quisieron castigar por esta rebelión de los cipayos y les dijeron, y se me apaciguan todos porque todos son súbditos, y como súbditos van a tener que hacer cada una de las cosas que nosotros digamos, en ese momento empezó la historia, ¿verdad? Que terminó pues con estos movimientos tremendos, tremendos de Gandhi, Nehru y bueno, todos sus compañeros, ¿ok? Entonces, también va a ser en el siglo XIX, también va a ser en tiempos de la reina Victoria, cuando la India es parte del imperio, no protectorado, no socio comercial, ¿sí? 1857. Eh, va a ser fuerte, va a ser muy, 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 muy fuerte el año de 1861, porque esta personalidad de Victoria, que nunca la vamos a poder conocer realmente, porque pues es una cuestión muy protegida y muy privada y lo que quieras, se le murieron entre marzo y diciembre sus dos ogros, sus dos verdugos carceleros, como le quieran decir, su mamá y su esposo, en 1861. Entonces ella pues tenía 40 en el 40 tenía 20, 41 años de edad, ¿sí? Tenía 9 hijos, era dueña de 2/3 partes del mundo, ¿verdad? Y la mujer no sabía cómo levantarse de la cama al día siguiente. Les tengo un chisme. Fíjense que se cree que la muerte de Alberto fue por complicaciones de tifoidea maltratada. La tifoidea nosotros sabemos que no es que me da ahorita y mañana me muero, ¿verdad? O sea, la tifoidea es pues que me siento mal y que tengo esto y que tengo lo otro y le sigo y le sigo y le sigo y bueno, hay veces que pues te vas,
por deshidratación, por lo que quiera. Bueno, no sabemos exactamente, pero así se escribe, ¿no? Que su causa probable de muerte fue una tifoidea pues, maltratada, porque no se sabía, ¿no? Cómo se trataba. Pero ahí les va. Este señor, el príncipe Alberto, falleció en diciembre. Él desde el verano, y ahí es donde dicen, es que ha de haber tomado algo, comido por los refrigeradores y todo esto, ¿verdad? Y que se adquirió tifoidea. Él tenía de estarse sintiendo mal meses, meses. Uno de sus hijos estaba en Cambridge. Y a sus amigos se les ocurrió llevarle una actriz, que en el siglo XIX las actrices, pues pobrecitas, ¿verdad? La verdad, pues tenían muy mala reputación en cuanto a las libertades que se daban sus admiradores, ¿verdad? Con ella. Tenemos la fecha, tenemos el nombre de la muchacha, tenemos el escándalo, tenemos todo escrito, ¿no? Se le hizo imposible de creer a Alberto por el nivel de inmoralidad que significaba todo, ¿no? O sea, tú ser heredero al trono, ser estudiante de Cambridge, estar dentro de los territorio universitario, todo. Y dio orden que arreglaran lo que tenían que arreglar porque él tenía que ir a regañar al muchacho. Entonces, de estar muy enfermo, no tengo idea qué significa muy enfermo, pues lo subieron, lo llevaron de Londres a Cambridge, regañó al muchacho, lo que quieras, regresó y ya no se volvió a poder levantar de la cama y se murió. Pues no van a creer que Victoria le echó la culpa al muchacho, a su hijo, heredero al trono, y que bueno, va a ser rey y todo. Le echó la culpa, no lo volvió a querer, no lo volvió a aceptar, no volvió a nada porque él tuvo la culpa de que se muriera Alberto. Y están en las cartas de ella, de por qué no puede ir a tal cosa y no puede ir a otra, porque ahí va a estar. Para mí estos chismitos hablan mal de ella, ¿no? Pues ¿cómo? O sea, ¿y el perdón dónde quedó? Pues no eres la... Sí, y es tu hijo y el señor tenía 4 meses enfermo, no sé. Se me hacen como que cosas a mí, para Blanca, no la historia, ¿no? Para mí se me hacen cosas que no hablan bien de una persona, no una reina, ¿no? Sino de una persona. Ahora, ¡ay! Mr. Brown, tienen de tarea de ver la película que se llama La Señora Brown. Está buenísima, no me digas que no. Mrs. Brown. Tienen de tarea esta película. Fíjense que desafortunadamente el actor de la película pues tiene toda la testosterona del mundo. Entonces cuando ves la película dices, hijuela, pues que se me hace que yo también, ¿no? Pero claro que la realidad no es así tan espectacular. Era, no sé cómo le dicen ustedes, el caporal, el que se hacía cargo de los estados. Por favor, véanla para que puedan darse cuenta de cómo un cineasta inglés representa este episodio, ¿no? En la vida de Victoria. El aislamiento de Victoria del público disminuyó en gran medida la popularidad de la monarquía. Aunque cumplió sus deberes oficiales, no participó activamente en el gobierno y permaneció confinada en sus diferencias reales como Balmoral, que está en Escocia. Pero bueno, pues es Reino Unido, ¿no? A lo largo de la década del 60, Victoria comenzó a confiar cada vez más en un criado escocés, John Brown, y algunos periódicos empezaron a llamarla señora Brown. ¿Por qué los periódicos supieron? Porque el señor Brown decía que la reina no quería recibir a quién sabe quién porque se sentía mal. Y la reina no quería recibir a no sé qué ondas porque estaba descansando. Y tampoco al otro porque le dolía la cabeza. Y tampoco al otro porque se estaba preparando para cabalgar. Y ni siquiera sabía si estaba viva o no estaba viva.
Entonces, pues cuando menos que la vieran en la ventana. Entonces eso era así, esa era la orden. Voy a decirles que no te pueden ver, ponte en la ventana para que vean que sí estás viva. El caballerango, o sea, el caporal. Pero bueno, así suceden las cosas. En 1864, sí, 64, o sea, 3 años después, un hombre, también sabemos todo de todo, un hombre colocó un cartel en la reja exterior del Palacio de Buckingham en que decía, esta propiedad está a la venta debido a la quiebra del negocio del antiguo ocupante, ¿no? Ya saben, el humor inglés. Vamos a seguir con algunas cositas. Miren, 1867, maravilloso, maravilloso. 1867 se aprobó el acta de reformas que duplicaba el número de electores. Electores. No hay sufragio universal, no, no hay. Pero estamos hablando de 1867, ¿sí? La mayoría de las democracias, aunque sean monárquicas, ¿verdad? La mayoría de las democracias empiezan otorgándole voto a las personas que son dueñas de tierras. Y luego le siguen que estén casadas. Y luego, hombres, dueños de tierras y que estén casados, por ejemplo. Entonces se va haciendo pues cada vez más chiquito, ¿no? La gente que puede votar. Siguen sin votar las mujeres. Es cierto, estamos en 1867. ¿Por qué hago aquí esta nota? Porque tenía una reina mujer. Entonces, si una reina mujer sí podía tomar decisiones a nivel Reino Unido, hubiera sido razonable que se le hubiera dado el voto, cuando menos a las mujeres, como se les dio 50 años después a las mujeres mayores de 35, casadas, dueñas de tierra y con una cantidad X en el banco. En 1867 era razonable. La reina es mujer. ¿Cómo es posible que me digas que yo no puedo votar? Pues no, querida, no puedes votar. Ahí platica con tu esposo, ¿no? Ahí platica con tu esposo. Me quedan 4 minutos. En 1874 se aprobó una ley de regulación de culto público que retiraba los rituales católicos de la liturgia anglicana. Entonces, nosotros vamos a tener que en 1874, entre más nacionalistas eran los irlandeses en Irlanda, más anglicanos se hicieron los anglicanos, ¿no? Más apretaron. Entonces, si en algún momento existía un copón de oro o dorado, ahora ya no, porque los copones dorados vienen desde la época católica, por decir algo. Si en algún momento en todas las misas se hacía tal salmo, se cantaba tal salmo, pues mejor no, porque ese salmo viene desde antes de Enrique VIII, cuando era católico. Cosas por el estilo, sí, o sea, realmente nimiedades, de verdad, o sea, situaciones muy, 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 muy pequeñas. Pero cuando te están apretando de un lado, pues tú tienes que apretar del otro para que no se revienten las cosas, ¿no? Cosas especiales, cosas un poquito especiales. Entre 1877 y 1878, la reina amenazó al parlamento con abdicar del trono si no se hacía algo en contra del imperio ruso. Pues claro que los del parlamento sabían que eran berrinches. Tú tienes que tener una trayectoria de solidez moral para que si tú amenazas, pues la gente sepa que es en serio. 5 veces amenazar, pues ni Pedro, ni Piedrito, ni el lobo, ¿no? O sea, a las 2 veces que decía que venía el lobo, a la tercera ya no le creyeron. Entonces, esto de que 5 veces amenazó, habla muy tristemente del respeto que se le tenía, ¿no? Pues si estás por allá y que si eres Mrs. Brown y que no estás en Buckingham y lo que quieras. El tomar una posición en la guerra ruso-turca implicaba movilizaciones de buques pues por mar, ¿verdad?
movilizaciones que muchas veces por hacerle caso, pues no sé, a una diplomacia, a una política exterior, lo que quieras, te cuesta carísimo. Y el Parlamento dijo, ahorita no tenemos dinero para gastar en eso. Los rusos y los turcos, pues eran los imperios también, ¿no? O sea, era el imperio británico, el imperio turco, el imperio ruso y el imperio austrohúngaro. Esos eran los imperios occidentales. El Parlamento dijo, están bastante grandecitos los dos muchachitos, que se agarren a golpes y pues ahí nos platican cómo los va. Y no le hicieron caso. Em, Victoria veía la expansión del Imperio Británico como civilizadora y beneficiosa, ya que protegía a los pueblos nativos de las potencias más agresivas o de gobernantes crueles. Por lo tanto, la, la, la imagen de Victoria en Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, tal vez las Bahamas, no es lo que nosotros pensamos de que, ay, la abuela de Europa, ay, que la que se da las vueltas por el parque, los polizones, ¿no? La ropa que traía ella, no la ven igual. En los tiempos de Victoria, las guerras de exterminio que hubo, las estamos pagando ahorita, porque realmente exterminaron ciertos grupos étnicos que no hay manera de recuperarlos, grupos étnicos humanos. A veces nos hacen llorar porque nada más hay un tigre blanco en quién sabe qué es este, ¿no? Y en el siglo XIX, el mundo imperialista de la reina Victoria estuvo de acuerdo que ellos eran los protectores de las personas que sí hablaban inglés y que sí estaban bautizadas, y como protectores, pues tenían todos los derechos para poder controlar a los que no hablaban inglés y no estaban bautizados. Son años y décadas vergonzosísimas, vergonzosísimas. Y en el siglo XX, cada una de esa sangre derramada se va a cobrar. Y por eso, en el siglo XX, se desarma por completo el Imperio Británico. ¿Sí? Entonces, miren, claro que no terminé con victoria, pero ustedes no se preocupen, no se preocupen. Todo lo voy a terminar, aunque sea en dos grabaciones. Esta va a ser la última sesión porque ya la semana que entra es Semana Santa, sí, o sea, ya no podía hacer más sesiones. Sí, les agradezco muchísimo su atención. Vamos a ver cosas hermosísimas, vamos a poder entender muchas cosas cuando estemos allá. Y lo interesante es que como vamos a poder abrazar la piedra o vamos a poder, no sé, estar sintiendo las cosas, no nada más viéndolas, yo creo que vamos a tener muchísimo más capacidad de retención, ¿no? De estos 1000 años de historia. Entonces, mira, le voy a decir bye bye a Lula, a Claudia, después mando las grabaciones a las demás.